Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, mis queridos hermanos y amigos? Aquí estoy para saludarles en esta hora de la tarde. Con alto calor, tenemos un día excelentemente caliente, rico, totalmente estival, ya veraniego. Creo que anduvimos bordeando los 30 grados de temperatura, aunque se sentía un poco más de calor en este último día del mes de noviembre. Desde mi casita les saludo un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Y bueno, vamos siempre a esperar un ratito para que se conecten los hermanos, ya que como usted bien sabe, lamentablemente tuvimos un problema el 13 de octubre con nuestro Facebook, que tenía ya varios años, y lamentablemente fue hackeado. Y bueno, debido a todo lo que hemos hecho, hermano, para reclamar y tratar de o bloquear el Facebook, quitarlo, recuperarlo, no pudimos. Debimos crear este nuevo Facebook, que tiene un poquito más de un mes, Pastor Marcos Morales Chávez, para que usted le pueda dar el contacto a todos sus amigos, hermanos, a lo mejor de Chile, de otros países, y pueda también darle like a nuestro Facebook y se pueda convertir en uno de nuestros seguidores. Bueno, les comento que yo estoy viajando mañana viernes, 1 de diciembre, en la mañana, junto con mi amada esposa, la pastorita Isabel, rumbo a Temuco. Vamos a estar el día viernes compartiendo un culto en la iglesia de nuestro amado pastor Jaime Romero, que es, bueno, hijo en la fe nuestro. Nosotros lo formamos y también lo enviamos hace ya muchos años atrás a Temuco. El Señor lo ha respaldado, le ha ido bien, Dios lo ha bendecido. Y el día viernes vamos a estar en la iglesia de mi pastor Jaime Romero. Ahí vamos a estar junto a nuestro pastor Elvis Rojas, junto a nuestro pastor Giovanni, que va a predicar. Y el sábado les comunico que nuestro amado pastor Jaime Romero ha organizado un evento en el gimnasio ribereño. Esto va a ser para el día sábado 2 de diciembre, desde las 4 de la tarde. Esto queda ubicado en Pudeto, casi esquina de Manuel Montt, en el sector de San Antonio, Temuco. Un clamor pentecostal que se llama Anhelando su venida, donde va a estar predicando nuestro amado pastor Eddy Rojas Díaz, y que les habla a su servidor, el pastor Marcos Morales Chávez. Bueno, quiero hablar de un tema que muchos cristianos preguntan, muchas personas de la iglesia, personas nuevas, y por qué no decirle también gente a lo mejor inconversa que necesita tener respuestas de por qué se originó el mal. ¿Se acuerda que estuvimos posteando la semana pasada sobre el origen del mal? Bueno, ahora vamos a hablar de un tema distinto, pero que está relacionado también con el mal, pero vamos a hablar del maligno. Vamos a hablar acerca de Satanás. ¿Puede haber Dios creado un ser tan malo, tan perverso, tan maligno, tan destructivo como Satanás? La verdad que Dios no creó a Satanás tal como lo conocemos. Esto que algunos le llaman la personificación del mal, aunque Satanás en realidad es un espíritu, es un ser, existe, tiene una personalidad propia y no fue creado, por lo menos en su origen como es ahora. Se transformó, se convirtió, tuvo una metamorfosis, un cambio, y se transformó y llegó a ser lo que hoy día conocemos como Satanás, ¿no es cierto? Y Satanás significa adversario, otro nombre es el diablo, que viene del hebreo diabolos, que significa, ¿no es cierto?, el acusador. Pero vamos a compartir un pasaje de Isaías capítulo número 14, versos 12 al 15. Voy a leer la versión nuestra, la que usamos nosotros los evangélicos trinitarios de sana doctrina, que es la versión Reina Valera 60, dice Isaías 14, versículos 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vea la reacción de Dios o la respuesta de Dios. Mas tú derribado eres hasta el Seol o el infierno, a los lados del abismo. Eso dice la Escritura. O sea, este capítulo 14 del libro de Isaías, recordemos que el libro de Isaías fue escrito aproximadamente unos 700, 660, 80, 680 años antes de Cristo. Y es un himno profético este capítulo 14, digamos burlón, el cual incluso dicen algunos que sería cantado por los enemigos del rey de Babilonia en su caída. Recordemos que Babilonia es una ciudad enemiga de Israel y es la ciudad que fundó Nimrod, bisnieto de Noé, una de las ciudades más perversas, más paganas, según Génesis capítulo 10, versículos 8 al 10, y según Génesis capítulo 11, versos 1 al 9, que habla de la construcción de una torre en esa ciudad llamada Babel. Y Babel fue el centro político y religioso de la antigüedad. Recordemos que alcanzó la ciudad de Babilonia su máximo esplendor en los tiempos del rey Nabucodonosor. Ahí alcanzó la ciudad un esplendor extraordinario, convirtiéndose en la cuna del paganismo mismo y la inmoralidad. De hecho, se convirtió posteriormente en enemigo de Israel y de la fe monoteísta.
En Isaías 14, donde yo he leído versículos 12 al 15, cuenta una sobresaliente historia que contiene muchas pistas, por así decirlo, muchos aristas, acerca de dónde está ubicado Lucero, que en realidad aquí se está refiriendo a Satanás, Lucero, o Luzbel, Luzbel. ¿Qué hacía en la eternidad y qué le sucedió? Si nosotros leemos el pasaje que es muy armónico con este, el de Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 9, la profecía sobre el rey de Tiro, ahí se nos revelan ambos pasajes, en Ezequiel 28, versículos 12 al 19, para que lo anoten los hermanos que siempre toman apunte o marcan la Biblia, y también el pasaje que hemos leído ahora, Isaías 14, versículos 12 al 15, veremos que se revela el origen del diablo, lo que algunos llaman el ángel rebelde. Esta palabra diablo significa adversario, y Satán, perdón, yo me había equivocado, fue al revés. Diablo significa adversario y Satán significa acusador o calumniador. Según Ezequiel, en el capítulo 28, muy armónico con este pasaje de Isaías 14, este personaje, Luzbel, fue creado por Dios, pero no como Satanás, no como el maligno, el perverso, el abadón, el destructor, el maligno, el tentador, el Dios de este siglo, no. Fue creado como un ángel extraordinariamente hermoso. La profecía sobre el rey de Tiro revela justamente que no se está refiriendo en realidad en Ezequiel al rey de Tiro, sino que se está refiriendo al ángel rebelde, ¿no es cierto? Según Ezequiel, este personaje fue creado, no creado por Dios, con alta dignidad, con una impresionante sabiduría, con una sublime belleza, dice que fue acabado de hermosura, y una completa perfección, así lo dice Ezequiel 28, verso 12. Querubín protector de la santidad de Dios, o sea, no era cualquier ángel. De hecho, solamente de la multitud son millones de ángeles los que existen, los que Dios creó, no se multiplican los ángeles, son los mismos que Dios creó, uno se convirtieron, la tercera parte de ellos, en los ángeles rebeldes o demonios, y los ángeles, no sé, todos se mantuvieron fieles. Pero todo tiene jerarquía distinta dentro de lo que se estudia, por ejemplo, en un instituto bíblico en cuanto a lo que es la angeología, que es la rama que estudia a los ángeles. También de ahí se deriva otra rama que se llama la angeología, perdón, la demonología. La demonología es el estudio precisamente de los demonios. Y dentro del tema de los ángeles solamente hay 3 ángeles que tienen nombres propios en la Biblia. No existe tal concepto como el ángel Rafael. El ángel Rafael es un invento de la Iglesia Católica. La Biblia no menciona a Rafael. Se menciona a el arcángel Miguel, que es como el príncipe de los ejércitos celestiales, el ángel Gabriel, que es el ángel mensajero, y Luzbel, que era un querubín protector de la santidad de Dios. Y dice que resguardó la santidad de Dios, incluso estuvo a cargo de la alabanza, porque los primores de tus tamboriles fueron creados, dice, para ti, en el día de tu creación. Todo esto armoniza con Génesis 3, verso 24, Éxodo capítulo 25, versículos 18 al 20, Apocalipsis 4, del 6 al 9. O sea, ¿qué podríamos entender? Que Lucifer o Luzbel, ese es el nombre original de Satanás, fue responsable de la adoración a Dios y de la música en honor a Dios. Era un jerarca angelical a cargo de la tercera parte de los ángeles, llamado también Lucero, que significa luz, o Lucifer, que es el que porta luz. Otro nombre puede ser Venus, el planeta más resplandeciente. También se le conoce, según Isaías 14:12, como hijo de la mañana. Bueno, este ángel fue el que se rebeló en contra de Dios, quizás por su gran dignidad. Porque dicen algunos que era muy brillante y el cuadro era hermoso de Satanás en su posición original. En estos versículos bíblicos de Ezequiel 28, en Isaías 14, muestra que era como una especie de piedra preciosa, como una gama, ¿ya? Una gema, mejor dicho, una gema. La gema no tiene luz propia, la gema tiene la capacidad de proyectar una luz muy fuerte, pero no es hermosa en un cuarto oscuro. O sea, la belleza de la gema reside en la habilidad para reflejar la luz exterior. Cuando Dios crea a Luzbel o a Lucifer, lo hizo con esa capacidad de reflejar la gloria de Dios a un mayor grado que cualquier otro de los seres creados. O sea, lo que se entiende en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, por toda la revelación, no solamente de Ezequiel 28 o de Isaías 14, sino en toda la Escritura, es que Luzbel fue un ser distinto a todos los demás. Fue el ser quizás más extraordinario, más poderoso, más inteligente, más bello y con la mayor responsabilidad de todos los ángeles creados por Dios. O sea, en realidad era Dios quien hacía radiar la belleza en Lucifer.
Pero lamentablemente Lucifer se creyó lo que no tenía que creerse, que es un problema que también tenemos los seres humanos cuando tenemos un mayor concepto de sí mismo que el que debemos tener y queremos tener una posición más alta de la que Dios nos ha dado. Se cree, se entiende, se interpreta que miles de años antes de la creación, Satanás en algún momento, que no se especifica en qué momento, pero fue antes de la creación del mundo y antes obviamente de la creación del hombre, Luzbel se rebeló contra su creador y conspiró contra él. No solamente él se quiso rebelar en contra de Dios y quiso ser semejante al Altísimo, sino que cometió un gran pecado que se llama la conspiración. O sea, amotinó, se cree, según Apocalipsis, la tercera parte de los ángeles contra Dios y contra sus leyes celestiales. ¿Qué hizo Dios? A Dios no le tembló la mano, no tuvo reparo en echarlo del cielo y se convirtió Satanás en lo que hoy día es. O sea, lejos de Dios, lejos de su gloria, de su santidad, de su trono, de su luz, de su santidad, de su misericordia, de su gracia, Luzbel se convirtió en ángel caído, el príncipe de la potestad del aire, el acusador, el tentador, el mentiroso, el padre de toda mentira, Lucifer, el Apolión, el Abadón, el príncipe de las tinieblas, el tentador, etcétera, etcétera. Y de hecho, todos estos títulos que di reflejan de una u otra forma las características que actualmente tiene Satanás. Ya el nombre era Luzbel, pero estos títulos que le dimos, el Dios de este siglo, el ángel caído, el príncipe de la potestad del aire, el acusador, el tentador, el mentiroso, Lucifer, el Apolión, el Abadón, el príncipe de las tinieblas, etcétera, son títulos que menciona la Escritura en 2 Corintios 4:4, Mateo capítulo 4 verso 3, cuando lo llama el tentador, San Juan 8:44, Jesús lo llamó el padre de toda mentira, Efesios 2:2, Mateo 4:2, Apocalipsis 9:11, Apocalipsis 12:10. Este incidente se le llama la rebelión, incluso algunos le llaman la apostasía de Lucifer. Mire, quiero leerle algo que escribió un escritor cristiano en relación al origen del diablo y a su rebelión contra Dios en el cielo. Y dice este escritor: Dios puso al gran querubín, Lucero, que llevara a cabo su obra en el cielo de servicio y adoración. Pero él rehusó llevar a cabo la voluntad de Dios, las órdenes de Dios, el gobierno de Dios, y él quería sustituirlo con el suyo. Así que él se descalificó a sí mismo. Más tarde, Adán tuvo la oportunidad de suplantarlo, pero fracasó en el examen para ver si podría conquistar y obedecer a Dios. En vez de eso, obedeció al diablo y el hombre se convirtió en propiedad del diablo. Y toda la raza humana, como nosotros bien sabemos, ha estado vendida al diablo desde entonces. Jesucristo vino 4000 años después aproximadamente y él entró en el gran examen, el examen de la tentación en el monte. Y él rehusó obedecer al diablo. Él le citó a las Escrituras, como relata el capítulo 4 y el capítulo 4 de Mateo y el capítulo 4 de Lucas. Él se volvió al diablo y le dio a Satanás una orden. Le dijo: vete de mí, Satanás. Y el diablo obedeció. Desde ese momento el sucesor de Satanás ha estado calificado para tomar el gobierno de la tierra. Así que Dios no creó un diablo, no creó un ser maligno, no creó un mentiroso ni un ser tentador. Él creó un querubín, un lucero perfecto en sus caminos, pero con libre albedrío. Lucero se transformó a sí mismo en lo que hoy es. O sea, esto es lo mismo que pasa con un creyente que se descarría. Un creyente que fue fiel, que tuvo algún cargo, que fue un diácono, un ministro, un oficial, un pastor, un predicador. Se rebela en contra de Dios, se va de la iglesia, se descarría y termina hundido en el pecado, en la droga, en el alcohol, en adulterio, fornicación, con un hogar destruido. Y uno dice: pero ¿cómo si esa persona era tan creyente? Ese hermano era tan lindo en el Señor, era tan consagrado, era un ejemplo en la iglesia. Pero en su libre albedrío, que algunos predicadores, sobre todo los calvinistas, no creen, no aceptan el libre albedrío, el hombre, igual que Luzbel, puede decidir apartarse de Dios. El problema es lo que se suscita, lo que provoca, lo que produce el apartarse de Dios. ¿Cómo termina la persona que se aparta de Dios? Vemos algunas características de la caída de Satanás. La caída, la rebelión, como usted le quiera llamar, la apostasía, es en el fondo la caída de Satanás de su posición angelical, que ocurrió a causa básicamente del orgullo y la rebelión demostrada en 5 características. Satanás dijo: subiré al cielo, aunque él estaba en el cielo, pero quería ir a la parte más alta del cielo, a los lados del norte, así lo dijo. Deseaba ocupar la morada de Dios, el cielo, esperando un reconocimiento semejante. Dijo: levantaré mi trono sobre los ángeles de Dios. No solo deseaba ocupar la morada de Dios, sino que también codició su gobierno
junto con las huestes angelicales. Dijo también en Isaías 2:2, me sentaré también sobre el monte del testimonio. Y esto se confirma en el Salmo 48, verso 2. Este es el centro del gobierno terrenal de Dios. Satanás deseaba gobernar a la tierra igual que gobernar a los ángeles. Y fíjese lo que dice, subiré sobre las alturas de las nubes. Las nubes nos hablan de la gloria de Dios. Satanás quería la gloria de Dios para él mismo. Pero la frase que yo creo que fue más condenatoria para Satanás es esta frase: seré semejante al Altísimo. Dios tiene muchos nombres por los cuales Él es llamado. ¿Por qué Satanás escogió este nombre en particular, el Altísimo? Seleccionó este título porque refleja a Dios como poseedor del cielo y de la tierra, o sea, como el dueño de todo. Bueno, esto muestra que Satanás pecó desde el principio. El primer hombre que pecó, según Génesis capítulo 3, verso 1 en adelante, y según Romanos capítulo 5, verso 2, fue Adán. Pero el primer ser que pecó fue Satanás. En primera de San Juan, capítulo 3, verso 8, la Biblia dice que el que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y esto trajo obviamente resultados tremendos para Luzbel, ¿no es cierto? Trajo consecuencias. Primero fue expulsado del cielo. A causa de su rebelión, Satanás fue arrojado del cielo por Dios. Yo te eché del monte de Dios y yo te arrojaré por tierra, dice Ezequiel 28, versos 16 al 17. Se corrompió su carácter, lo que recién decíamos. Lucifer, una vez creado para la gloria de Dios, se convirtió en Satanás con un carácter que se oponía a todo lo que es Dios y a todo lo que Dios hace. O sea, es el antihéroe. Perversión del poder. Satanás era un ser poderoso porque tenía el control de la tercera parte de los ángeles. El poder de Satanás fue una vez usado para la gloria de Dios y ahora se ha volcado a propósitos desorganizadores y destructivos. De acuerdo con Isaías 14, él debilita a las naciones. Y una de las cosas más terribles que Satanás lo sabe muy bien, el que él está destinado al lago de fuego. Satanás fue destinado al lago de fuego y no podrá evitarlo. Isaías 14:15, Apocalipsis 20:10. Afectó a otros ángeles con su accionar, o sea, no solamente se fue solo del cielo o fue expulsado solo, sino que provocó una conspiración, amotinó la tercera parte de los ángeles, o sea, no cayó solo, llevó consigo una porción de los ángeles del cielo que participaron también activamente y voluntariamente en esta rebelión contra Dios, y que este grupo de ángeles se convirtió en las fuerzas del mal, o lo que algunos llaman los demonios. Esto provocó también la entrada del pecado en el universo, no prácticamente en la tierra, porque eso se produjo a través de Adán. Jesucristo y Lucifer vienen de arriba. Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo el Hijo del Hombre que está en el cielo, Jesucristo. Y el diablo dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Si comparamos la caída del diablo con la venida de Cristo, veremos grandes diferencias. Al diablo lo echaron del cielo, Isaías 14:2. A Jesús lo enviaron del cielo, Juan 17:18. El diablo se rebeló contra Dios, como leímos, ¿no es cierto?, en Isaías 14, versículos 13 y 14. Jesús, sin embargo, vino en obediencia al Padre, Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 8. El diablo se llenó de orgullo, así lo dice Ezequiel 28, verso 17. Sin embargo, Jesús vino en humildad, Mateo 11, del versículo 28 al 29. El diablo reveló la tercera parte de los ángeles, Apocalipsis 12, del 3 al 4. El Señor, sin embargo, fue ayudado por los ángeles, Mateo 4:11. El diablo vino a matar, a robar y a destruir, palabras textuales del Señor Jesucristo en San Juan 10:10. Jesús vino para dar vida y vida en abundancia, el mismo pasaje de San Juan 10:10. El diablo trajo maldición, pecado y esclavitud al ser humano, Isaías 14:17, primera de San Juan 3:8. Jesús vino para salvar a los pecadores, Lucas 19:10, primera de Timoteo 1:15. Lucifer, con su rebelión, se convirtió en el ángel rebelde, Isaías 14:12. Jesús, en su obediencia, fue proclamado hijo muy amado, Mateo 3:17. Bueno, esta batalla entre el bien y el mal, entre Satanás, ¿no es cierto?, y Dios, entre los demonios y los ángeles de Dios, entre la iglesia y los poderes del mal, siguen. Pero nosotros sabemos que somos más que vencedores en Cristo. Satanás es un ser muy astuto y muy sabio, aunque su sabiduría está corrompida, porque viene de arriba, porque creo que fue el ángel que estuvo más cerca del Dios del cielo, del eterno, del todopoderoso.
nosotros. Que el Señor le pueda ministrar. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, le da gracias por su sintonía en la radio, en la televisión, en nuestro canal de YouTube, por su atención a nuestros posteos y también porque usted transmite y comparte con otros contactos suyos estos posteos. Recuerde que tenemos un canal de YouTube, no se olvide, Tiempos Finales HD, búsquelo en YouTube, dele like, suscríbase a ese canal de YouTube, ya están varias de nuestras prédicas y este es nuestro nuevo Facebook. La otra página, usted ya sabe que si entra va a ver que en el historial aparecen fotografías de mujeres con poca ropa, con minifalda o con bikini o con ropa interior. Eso no es de nuestra responsabilidad, hicimos todo lo que teníamos que hacer y lamentablemente no pudimos recuperar nuestro Facebook, por lo tanto nos vimos en la forzosa necesidad de tener que crear esta nueva página, que no se olvide, se llama Pastor Marcos Morales Chávez. Comparta este posteo y también nuestra nueva página con todos sus contactos. Nos vemos en Temuco, vamos a estar el sábado, no se olviden, en el gimnasio ribereño, este sábado 2 de diciembre, desde las 4 de la tarde, en Puneto, casi esquina con Manuel Mon, en el sector de San Antonio, en la ciudad de Temuco, junto a nuestro amado pastor Elvis Rojas y junto a nuestro amado pastor Jaime Romero. Así que atención, región de la Araucanía, la I-9 región, vamos a estar este viernes y sábado allá con ustedes. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide muy cordialmente de todos ustedes. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Maranata, Cristo viene.